Pero Judá se mantiene como ese bastión todavía del reinado de David, y guarda la palabra del Señor y adora a Dios en Jerusalén como Dios se los había indicado. Pero lo que ha pasado en los últimos años es terrible. O sea, nadie hubiese reconocido a Judá si hubiese visto lo que estaba pasando en los últimos años. Porque tanto el abuelo de Josías como el papá de Josías, Amón y Manasés respectivamente, ambos habían vuelto al revés ese país en términos espirituales y en todo sentido. Israel no adoraba más a Dios. Miren, el rey Manasés, el abuelo de Josías, había sido un hombre tan malvado, tan malo, tan corrupto, tan tremendo, que había introducido en el templo de Dios la adoración a ídolos que eran detestables en todo el sentido de la palabra. Bueno, se los voy a poner así. Manasés fue un hombre que practicó la hechicería, la adivinación, que consultó a los médiums, que consultan a los muertos. O sea, metió la oscuridad y eso la Biblia lo pone tan claro cuando habla de este estado espiritual de la nación, porque hoy día la brujería y la consulta de los muertos, yo me quedo impresionado que en los supermercados uno puede comprar el juego de la Ouija, que es una invocación directa a demonios y a fuerzas de las tinieblas, y una y otra vez nos damos cuenta. Yo no puedo creer a dónde llegó nuestra sociedad, que un juego que es una invocación así se venda como parte de cualquier juego, como Monopoly o como no sé qué otro juego. Y si usted enciende la televisión, los canales supuestamente dedicados a niños especialmente están llenos de invocaciones, están llenos de brujería, están llenos de imágenes de la brujita buena. En términos bíblicos no hay bruja buena, no existe. Una persona que se mete en el mundo de la magia, puede ser que tuviera buenas intenciones por la ignorancia en que las personas están muchas veces, pero termina metiéndose en un mundo que es corrupto y oscuro y malo, lleno de ventanas que se abren a depresión, a suicidio, a demonios que oprimen a las personas, etcétera, etcétera. Yo no puedo creer que el Israel donde Salomón construyó un templo glorioso, hermoso, para adorar a Dios, haya terminado con adivinos y brujos y médiums, que haya terminado con tiendas donde jóvenes vendían sus cuerpos a los demás como un acto de adoración a Dios. Chicos y chicas, la promiscuidad y la corrupción sexual. Yo no puedo creer eso. No puedo creer que un rey como Manasés hubiese mandado a traer una estatua de la diosa Astoret, que es una de las diosas más de los pueblos paganos, a los que Dios juzgó precisamente porque no se volvieron de sus pecados. Y esa diosa, que es la imagen de una mujer que está sosteniendo su busto desnudo, está puesta en el templo donde la gente venía a adorar a Dios. Y aquello era un acto no solo para desafiar a Dios, sino que era un símbolo pornográfico, porque en la época de la cual nos estamos refiriendo, no hay en Israel referencias al cuerpo humano. Dios prohibió que eso sucediera precisamente para cuidar a las personas en sus áreas más vulnerables, precisamente. Dios no quería que las personas fueran expuestas a lo gráfico para que eso apelara a cosas y a desórdenes en la vida de las personas. Hoy usted y yo vivimos en una sociedad que se parece a ese templo, una sociedad que fue una vez que buscó lo honesto, lo correcto, el ser recatados en la manera de vestir, al punto de que no sabemos hoy distinguir qué es bueno y qué es malo, al punto de que las personas, incluso a veces gente de fe, como me pasó a mí, la gente de fe está jugando con cosas de esas. La gente de fe no sabe a veces cómo vestir de una manera que glorifique a Dios. La gente de fe no sabe. Y cualquiera le mete gato por liebre porque hay una gran ignorancia. De ese mundo viene
Josías. Su abuelo fue ese tipo de persona. Y termino con esta nota. El abuelo de Josías fue un hombre tan corrupto que dice la Escritura que Jerusalén estaba llena de sangre inocente. En otras palabras, era un asesino. Mandaba a matar y juzgaba a personas inocentes por X o Y razón y los mandaba a la muerte. A ese punto llegó Judá. Qué cosa tan fuerte y tan oscura. Y su padre, Amón, el padre de Josías, siguió el mismo camino. Exactamente lo mismo. Y aquí viene Josías. Josías nace y por esas cuestiones, para no entrar en tanto detalle, su padre muere y a él lo ponen a los 8 años. Dígame una cosa, lo más lógico de pensar es que Josías seguiría los ejemplos que vio, pero la Escritura dice que no. Algo pasa en la vida de Josías que provoca que él diga, todo lo que yo quiero en la vida no es lo que vi ni en mi papá ni en mi abuelo. Yo no entiendo qué pasó, excepto porque yo creo en un Dios que tiene misericordia de los pueblos y de las naciones y de las familias. Y en un Dios que cuando la gente no lo busca, aún así Él busca a la gente. Y sin saber de cómo Dios levanta personas que dicen, yo no quiero vivir en esta miseria. Esto no puede ser Dios. Y Josías, desde los 8 años, cuando lo ponen en el trono, dice, yo no quiero esto. Y cuando los años pasan, la Biblia nos dice a nosotros que Josías manda a unos trabajadores funcionarios de él a buscar en el templo, a recoger los dineros que se recogían para reconstruir el templo, porque estaba abandonado. Y cuando él manda a las personas a recoger ese dinero, no solamente recogen el dinero para luego repartirlo entre los trabajadores, sino que uno de sus siervos le dice, Josías, ¿sabes qué? Acabamos de encontrar el libro de la ley que estaba perdido. O sea, la cosa está tan mal. ¿Cómo puede ser que usted tenga el centro de lo que, la base de lo que es su fe perdido? Pero lo encontraron en el templo de Dios. Yo diría, si lo encontraron en la carnicería o no sé dónde, pero lo encontraron en el templo de Dios. Es que nadie estaba interesado en las leyes de Dios. Pero cuando Josías manda a hacer otra cosa, la misericordia de Dios guía a esos hombres a encontrar el libro de la ley. Y comienza lo que se llama la restauración deuteronómica, porque se cree que todo lo que Josías hizo está basado en el libro de Deuteronomio, que es el libro que encontraron y que es el que tenían a la mano. Y cuando Josías encuentra ese libro y el funcionario le lee la ley del Señor, él se siente tan indignado y tan compungido que él rompe sus vestidos y se tira al piso y llora y le dice, Señor, ¿qué es lo que hemos hecho? O sea, yo sabía que la cosa estaba mal, pero yo no sabía la dimensión del pecado de mi abuelo y de mi padre y de esta nación. Y se rompe delante de Dios y dice, Señor, tú tienes que tener misericordia de nosotros. Tú tienes que perdonarnos. No mandes, Señor, lo que este libro dijo que ibas a mandar si nosotros no obedecíamos tu palabra. Y a mí, yo me tengo que detener allí porque yo me doy cuenta de lo poderosa que es la palabra de Dios, porque ¿cuántos de nosotros hemos creído por años que éramos cristianos, nos llamamos un continente cristiano, pero nuestro país, nuestra política, nuestras costumbres, todo niega eso? Y cuando uno abre las páginas de este bendito libro, uno encuentra la verdad de Dios, y la verdad de Dios lo libera a usted y me libera a mí. Nos sana, nos abre los ojos, nos hace darnos cuenta. Alguien tiene razón aquí y no somos nosotros. Dios tiene razón. Dios es veraz y nosotros mentirosos, porque nos hemos dicho que somos buenos y justos, pero no lo somos a los ojos de ese Dios. Bendita hora cuando usted abre las páginas de este libro y usted tiene un corazón, y yo tengo un corazón como el de Josías, que en vez de enojarnos porque Dios nos dice, mira dónde estás y no estás donde yo te quiero, nos compungimos y lloramos y nos volvemos suaves ante el trato de Dios. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando aquí?
Este libro, yo digo, cuando uno estudia y se prepara en teología y en otras disciplinas, uno tiene que leer otros libros que no son la Biblia, incluso libros de otras religiones. Y uno dice, miren, aquí alguien puede decir, ese pastor le está hablando como que los cristianos son mejores. No se equivoque, no estoy diciendo eso. Pero hay que acercarse a otros libros de otras religiones y leer las barrabasadas que dicen. Y cuando uno abre este libro, lo que este libro trae es bellísimo, es poderoso, es sanador, es libertador. No puede... Hay personas, hay enemigos del cristianismo que dicen, sí, entonces ¿por qué Dios permitía que hubiera esclavos? ¿Y por qué hubo genocidios en el Antiguo Testamento? ¿Y por qué tal esto y tal otro? Es decir, todo eso tiene respuestas si usted realmente conociera la Biblia. Los detractores de la Biblia solo se acercan a ella a buscar lo que piensan que está mal. Pero cuando uno se acerca a este libro e inteligentemente lo estudia también, y uno aprende las leyes para interpretar los géneros literarios que hay aquí, y entiende que literatura profética tiene unas cualidades y literatura poética tiene otras cualidades, y la literatura de sabiduría se lee así y los evangelios se leen de cierta manera, uno se enriquece. Y no hay persona que se acerque a la Biblia que no llegue a ser mejor padre, mejor esposo, mejor madre, mejor hombre, mejor mujer, mejor hijo, mejor ciudadano, mejor profesional. Nadie. Este libro depura las intenciones del corazón de uno. Este libro lo acerca y lo conecta al Dios verdadero. Este libro te invita a sanar las heridas y a perdonar a quien no puedes perdonar, y a colaborar hasta con tus enemigos si tienes que hacerlo. A bendecirlos, quiero decir. Y ese es el ejemplo de Josías. Y en el momento en que Josías oye la explicación de la ley, no paró por años. Comenzó a reformas y reformas y reformas y reformas. Nadie pudo parar a ese hombre. Era un joven. Y nadie paró a ese muchacho de buscar a Dios y de buscar hacer la voluntad que estaba escrita. Ese es el punto. Hay muchas personas. Miren, hoy día no tenemos una hermosa costumbre que teníamos hace unos años, cuando los pastores nos íbamos al final y la gente nos saludaba, se tomaba fotos y nos pedían oración y tal. Y era una oportunidad de oro para mí, para conocerles mejor y orar por ustedes directamente. Y una de las oraciones que la mayoría de personas hacen en una iglesia, al pastor o a los líderes, es: yo quiero hacer esto y no sé si es la voluntad de Dios. Y yo quiero hacer aquello, pero no sé, no me quiero equivocar. Y yo me doy cuenta que hacer la voluntad de Dios no es tan complicado. ¿Por qué? Porque el libro de Dios lo tenemos en la mano y en nuestro celular. Es cuestión de tener ganas de saber cuál es la voluntad de Dios, porque casi para cada tema en la Biblia hay respuesta. ¿Alguien me sigue aquí? Es que si uno tuviera ganas realmente de saber la voluntad de Dios, uno abriría este libro sencillo y leería. Y si uno no entiende, pues pregunta. Pero aquí hay la voluntad de Dios para ti como matrimonio, para tu sexualidad, para tus finanzas. O sea, no hay que darle mucha vuelta. Hay que querer saberla. Y hay que tener el corazón de Josías para decir: ¿sabes qué? Yo voy a vivir la voluntad de Dios para mi vida. ¿Alguien me sigue aquí? Dios no las hace complicadas. Dios, yo dijera, en otras religiones es complicado porque hay que tener ciertas cosas y hay que hacer y ir a cierta montaña y hay que el chamán no sé qué haga ciertas cosas con usted. Aquí no. Aquí ni siquiera con el pastor. ¿Por qué? Porque a todos nos dieron el Espíritu Santo. Una vez que usted cree, usted puede invocar a Dios como yo lo invoco. Usted puede orar y Dios va a responderle a usted como me responde a mí. Yo no tengo nada mejor que usted. Yo no estoy en un nivel de privilegio ahí que cuando yo voy a estar en los asientos VIP. Yo no tengo eso con Dios. Dios se lo da a usted como me lo dio a mí. Dios te lo da a ti. Cuando tú oras en el nombre de Jesús, los cielos se abren y Dios opera porque tú crees. Es cuestión de querer uno. Eso va para mí, pero leí el otro día
un posteo de una persona, un post de alguien que dijo, wow, si buscaras, no sé si revisaras con tantas ganas la Biblia como revisas, que es lo último que salió en Instagram o en otro lado, te aseguro que crecerías mucho espiritualmente. Y yo dije, amén. Y me quedé callado, dije, wow, me dieron por todo. Porque es la verdad. Es cuestión de tener ganas de hacer la voluntad de Dios. Es cuestión de ponerle uno pilas, a ver cómo están las cosas en mi casa y qué dice Dios de esto. Y hacerlo. Esa es la voluntad revelada de Dios. Que usted dice, yo no sé si Dios querrá. Lea la Biblia. O sea, una persona dice, es que ese muchacho es así, es así. Lo único que le falta es ser cristiano. Casi nada. Ay, pues que yo siento, no, uno siente palomitas en el estómago, por supuesto. Claro que usted siente que es más guapo, que sea lo que usted quiera, mija. Sí, está bien, o mijo. Pero usted sabe lo que Dios le aconseja. ¿Por qué? Porque cuando usted se mete en esa camisa de 11 varas, a pesar de que usted sabe que Dios le dice, no te juntes en yugo desigual. Eso va para los noviazgos y va para los negocios. Usted dice, no, pero el tipo tiene la plata, sí, pero no tiene carácter. Y usted se va a meter ahí, a llevar dolores de cabeza, simplemente porque tiene la plata. O sea, eso se llama, en la Biblia, eso se llama ser cabezón. Perdonen. Ya me voy a calmar y voy a hablar más suavecito. Mi ejemplo de ejemplos seguirá siendo el pastor Joel. Yo quiero ser como el pastor Joel. La verdad. Entonces me voy a calmar. Pero no sea cabezón. Porque ya usted sabe cuál es la voluntad de Dios. Está aquí. ¿Cuántas prédicas habrá escuchado usted sobre este tema o aquel tema? Pero no le ponemos corazón a hacerlo. Entonces, y después uno dice, es que yo no sé. Y si Dios no quería que me casara con él, ¿por qué lo hizo tan guapo y lo puso ahí en el camino mío? Algunos amigos míos me han dicho, tranquilo, que yo la convierto. Aleluya, ahí sí le salió lo evangelizador. No le habla a nadie de Cristo, pero con esa sí quiere hablar de Cristo. Y hasta quiere imponerle las manos en el nombre de Jesús. ¿No? Pero la voluntad revelada de Dios ya está ahí. Dice, ¿están tristes? Oren. ¿Están alegres? Nos vamos de rumba, no, canta alabanzas. Eso es lo que dice, o sea, está ahí. ¿Quieres vivir la religión pura sin mancha? Ten misericordia de las viudas y ayuda a los pobres. Esa es la religión sin mancha delante de Dios. Se acabó. Está ahí. Que usted dice, Señor, es que yo aquí, mi manera de pensar, yo siempre estoy. Bueno, renueven sus pensamientos según la verdad de Dios. Métase la Biblia, piense en ella, cántela, confronte sus pensamientos. Eso está en la palabra de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Ahí está. Para cada tema que hay en la vida, Dios tiene sabiduría y palabra aquí. Búsquela. Abrácela, consúltela. No tendría usted necesidad de estarle pagando a alguien que le va a mentir diciendo que consultó a muertos y hechiceros que le van a decir cocine esto y haga tal cosa. Usted no necesita esas vainas. Usted lo que necesita es doblar las rodillas y creer en el Dios vivo, invocar su nombre. Y cuando Dios encuentra a una persona que responde como Josías, Dios ama a esas personas. Dios favorece a esas personas. Dios dice, tengo un agente mío en la tierra, voy a hacer maravillas a través de esa persona. Y lo hizo. Y Josías, ¿saben? Dice la Biblia que fue tan determinado que lo describe así. Oiga, presta atención. Segunda Reyes 23-25. Nunca antes hubo un rey como Josías.
que se volviera al Señor con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo las leyes de Moisés. Desde entonces nunca más hubo un rey como él. ¡Wow! ¡Wow! Que Dios nos regalara unos cuantos Josías. A mí me recuerda lo que el profeta dice cuando nos dice: ¿Ustedes están preguntando qué quiere Dios de ustedes? ¿Saben lo que Dios quiere de ustedes? Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Y ese fue Josías. No está complicado, ¿verdad? No es complicado. ¿Qué es lo que Dios pide? Amar la justicia, en otras palabras, abraza lo que es correcto siempre en tu vida. Ya, abraza. Asegúrate que a toda conciencia, en las mejores posibilidades que tienes de entender lo que es correcto, tú siempre hagas eso. Punto. Es lo que te pide el Señor. La otra cosa que te pide es amar misericordia. En otras palabras, trata a los demás con respeto y con amor como te gustaría que te traten a ti. Siempre. Como yo testifico de este señor, Naki. Naki es un caballero, así es como lo definimos en mi casa, Gloriana y yo siempre. Es todo un caballero, es un señor no por las canas, un señor, una persona de honor, una persona de respeto, una persona a la que hay que tratar dignamente. ¿Por qué? Porque es una gran persona. Así nos hace sentir a todos, siempre. Entonces, ¿es complicado eso? No, no es complicado. Tenemos ejemplos de carne y hueso como este señor. Trata a las personas con dignidad siempre. Y eso sí, andar humildemente delante del Señor, ¿no? Y Josías revolucionó, sacó estatuas, las quebró, mandó a los sinvergüenzas que vendían su cuerpo afuera del templo, quitó las tiendas de la sinvergüenzada del templo de Dios. Y comenzó a romper altares y a profanarlos para que la gente nunca más invocara a dioses ajenos ahí. ¿Cómo lo hacía? Sacaban, es una costumbre fuerte, pero sacaban los huesos de sepulcros y los incineraban y las cenizas las tiraban sobre los altares, y eso para un israelita era: ese lugar no puedo ni tocarlo. Y así se aseguró que nadie volviera a levantar esos altares. Y fue tan intencional. Esta fue la introducción de lo que tenía que decir, pero voy a tratar de amarrar esto ya. Esa fue la introducción, Dios mío. ¿Saben lo que siguió? El tipo se fue a meter al reino del norte, que no era de él. Se fue a meter allá. ¿Saben por qué hay gente que cuando tienen esta energía, esta fuerza espiritual, a veces parece que se meten donde no los llaman? Bueno, porque nadie más tiene los pantalones para hacerlo. El rey del norte no tenía la autoridad ni los pantalones para hacer nada. Este muchacho tenía un corazón puro y se metió allá. Y fue al altar de Betel, en donde se habían hecho becerros de oro y la gente había dejado de adorar en Jerusalén para estar en el reino del norte. Él fue a ese altar y lo profanó también. Hizo y deshizo, quitó aquellas barbaridades que había allí. Y les leo la historia porque tiene una continuación. Segunda Reyes 23, verso 15. ¿Están aquí todavía? ¿Pueden seguirme unos minuticos más? Dice, el rey también derribó el altar que estaba en Betel, el santuario pagano que Jeroboam, hijo de Nabat, había levantado cuando hizo pecar a Israel. ¿Alguien se acuerda de quién es Jeroboam? Ya se les olvidó, Dios mío. Échenle la revisada a la prédica de la semana pasada. Quemó el santuario, lo molió hasta convertirlo en cenizas
y quemó el poste dedicado a la diosa Acera. En otra traducción dice el poste obsceno. Luego Josías se dio vuelta y notó que había varias tumbas en la ladera de la colina y ordenó que sacaran los huesos y los quemó sobre el altar de Betel para profanarlo. Aquí es donde quería llegar con esta prédica. Lea, mire, si hay alguien medio dormido, déle al pastor un minuto, pero bueno, no lo regañe, porque si está dormido el pastor seguramente lo durmió, pero despiértelo para esto. Mire, cuando uno comienza en estas cosas, cuando uno comienza en la pastoral y uno comienza a predicar, ay, Dios mío, uno camina un poquito, ¿no? A mí me entristecía verlos, algunos de ustedes llamándome así en medio del servicio. Y ya conforme el tiempo pasa, yo más jovencito me enojaba y otras veces me entristecía y otras veces me acomplejaba. Y después uno dice, tranquilo, disfrute, la próxima vez traiga la almohada, no importa, pero está bien. Voy a lo que tengo aquí. Todo sucedió tal como lo había anunciado el Señor por medio del hombre de Dios, cuando Jeroboam se paró junto al altar durante el festival. Subraya eso, por favor. Si tiene Biblia, a mí me encanta la Biblia así impresa, porque entonces yo agarro y rayo eso y vuelvo a leer. En el celular no sé cómo se hace, ustedes me tienen que explicar, la nueva generación. Pero esto como que me sabe, yo rayo y pongo estrellas y le hago de todo ahí. Después Josías se dio vuelta y miró hacia arriba a la tumba del hombre de Dios que había predicho estas cosas. ¿Qué es ese monumento que está allí?, preguntó Josías. Escuchen, no se pierda esto. Y la gente de la ciudad contestó: es la tumba del hombre de Dios que vino desde Judá y predijo precisamente lo que tú acabas de hacer al altar de Betel. Wow. ¿Ustedes se acuerdan de la historia? Jeroboam, malísimo, dijo: no quiero que la gente vaya al sur más a Jerusalén. Me da miedo que Dios no cumpla su promesa, que me dijo que me iba a dar un reino por muchos años. Les voy a inventar 2 becerros, pum, los inventa, los pone por allí y se trae sacerdotes de la gente común que no sabían ni qué era lo bueno ni qué era lo malo. Imagínense cómo va a parar la cosa si ni siquiera los líderes saben lo que es la voluntad de Dios. Y aquello fue un desastre. ¿Y se acuerdan ustedes que un hombre de Dios, un profeta, vino del sur? Que la tradición rabínica dice que es el profeta Ido. No es que está Ido, sino que es Ido, el nombre I-D-D-O. Vino desde el sur y le dijo al rey: lo que tú has hecho está mal, y así te dice el Señor: se partirá este país, las pedazos irán a todas partes del mundo y nunca regresarán a esta tierra por lo que tú has hecho. Y cuando el rey Jeroboam escuchó aquello, les dijo a los guardas: apresen a ese hombre. O sea, y yo quiero que tú veas el contraste. ¿Alguien me sigue aquí? Tú estás viendo a un Josías que rasga los vestidos, porque no fue lo que él hizo, pero es donde él vivió por culpa de otros. Y él, que no es responsable, tiene un corazón para Dios y rompe los vestidos y llora y busca al Señor. Pero Jeroboam no, Jeroboam se enoja. ¿Qué es la cosa? Enojarse cuando a uno le llaman la atención es de seres humanos, a nadie le gusta. Pero cuando las personas se ponen duras, cuando la corrección viene, y es una justa corrección, es porque el corazón está lleno de orgullo, se le han hecho callos. Esas personas no responden a Dios. Y entonces Jeroboam no responde a Dios, se enoja, y quiere callar la voz de Dios. Y en el momento en que dice: aprésenlo, la mano se le queda paralizada allí. Y ahí se le quitó todo el orgullo. Y llorando dijo: por favor, ven, ora por este brazo, por favor, dile al Señor: yo me doy cuenta que tú eres un hombre de Dios, por favor, ora que este brazo se me sane. Y el hombre de Dios en el nombre del Señor, y el tipo: caray, ya, así de fácil. Ven a mi casa que te voy a ofrecer cena y tengo un montón de regalos que te quiero dar. Y el hombre dijo: no, Señor, porque el Dios que me llamó me dijo: no comerás con nadie ni te sentarás con nadie. Y cuando salió de allí, un profeta mucho más veterano de Samaria oye la historia y lo llama, y por razones que no entendemos le miente y le dice: bueno,
Ven, come conmigo. No, contesta el profeta, yo no puedo porque Dios me dio instrucciones, no las entiendo, son ridículas, pero son instrucciones. Y yo las tengo que acatar. Paréntesis, voy a lo que quiero ir. Pero hay veces en que las instrucciones de Dios nos van a parecer ridículas, especialmente en esta generación. ¿Y por qué yo no tengo que mostrar más de mi cuerpo si todo el mundo anda mostrando el ombligo? Porque Dios dice que el cuerpo no es para esas cosas. El cuerpo es para ti. Y para los que lo disfruten, bueno, pues que todo el mundo se pone tatuajes. ¿Por qué yo no me pongo un tatuaje con un pescadito? Haga lo que a usted le dé la gana hacer, eso no importa. Pero usted tiene que aprender a discernir por qué la sociedad hace una cosa que es propia de prisioneros. La cultura de las prisiones tiene que ver con tatuajes. Los jóvenes no saben eso. ¿Y por qué quiero ponerme 3 anillos aquí, otros en la nariz y otros donde no le puedo contar? Yo no sé. Hay que tener criterio para esas cosas. Pero cuando Dios nos dice que tenemos que guardarnos para Él, el mundo dice no. Cuénteme cuál fue la última película que usted vio donde 2 jóvenes enamorados se casaron antes de tener intimidad sexual. No hay una sola. Buena gente, usted se enamora de los personajes, qué lindo que sean felices, y ahí están los 2 en la cama. Porque el matrimonio, esta sociedad quiere sacarlo de en medio. Y hasta los jóvenes cristianos vienen a una iglesia y se enamoran, y ahí andan los 2 ya que quieren compartir el apartamento. Bendito sea Dios. Y que el pastor les eche la bendición al apartamento. Al apartamento. O sea, porque nosotros no, el apartamento es lo que quiero. Que la presencia de Dios esté ahí. ¿Cómo va a estar la presencia de Dios con usted mientras usted está pecando? Cuando usted sabe cuál es la voluntad de Dios. Pero, perdón porque parezco enojado, pero no, o sea, yo no estoy, yo lo digo para nosotros. Para los que todavía tenemos algo de noción de que hay algo en la palabra de Dios que dice esto. Entonces las instrucciones de Dios van a ser ridículas para la gente hoy. ¡Ay, qué barbaridad! Pero qué legalistas y qué no sé qué. Y eso de que no, el amor triunfa sobre todo. Ajá. El amor no importa cómo. No, claro que sí importa cómo. Obedecer a Dios va a ser ridículo muchas veces para la gente. Pero el punto es quién quiere eso. A ese Dios lo va a bendecir, y el profeta lo había hecho hasta ese punto. Pero ahí, cuando hay un anciano veterano que le dice, ay, pues fíjate que Dios me habló a mí también y me dijo que no, que vos podías comer conmigo, tranquilo, aquí tengo un bistec encebollado, y se lo mandó. Y cuando terminó de comer, estaba limpiándose los dientes con él. Le dijo, así te dice el Señor, porque no quisiste obedecerme y fuiste abiertamente rebelde a lo que yo te dije. Tus huesos no descansarán con los huesos de tu familia. En otras palabras, morirás fuera de lo que yo tenía planeado. Y saliendo de ahí, un león lo atacó y lo mató. Y ese anciano profeta supo lo que había hecho el león, recogió el cuerpo, lo llevó a su propia tumba, lo enterró y le dijo a sus hijos, cuando yo me muera, pongan mis huesos al lado de los de él, porque yo sé que ese hombre que cometió un error al final, ese era un hombre de Dios. Y lo que ese hombre le dijo a Jeroboam se va a cumplir, porque se va a cumplir. Y cuando 300 años después vino el cumplidor de la promesa, Josías, cuando Josías buscó huesos para sacarlos en esa montaña, para profanar el altar de Betel, y se encontró con ese monumento, una lápida, y preguntó, la ciudad le dijo, esa es la tumba del hombre de Dios. Y esa es la tumba del viejo profeta que metió las patas, lo hizo meter las patas. Descansaron juntos porque ese profeta dijo, un día se cumplirá lo que Dios dice, porque lo que Dios dice se cumple. ¡Wow! Hay tanto que uno podría sacar de allí, pero
Yo voy a lo que quiero ir y amarro esto, pero wow. ¿Cuántos profetas esperaron ver al Mesías y pasaron cientos de años? Murieron sin verlo, pero vino el día en que Dios mandó a Jesucristo al mundo. Mi punto es este. Han pasado 2000 años desde que Jesús dijo, yo regresaré. Y hay generaciones enteras de cristianos que han muerto esperando ese día, y hay otros que se han echado a la farra porque han dicho, la verdad es que aquí no pasó nada. Eso es lo que los abuelos siempre han dicho. Mi abuela decía eso, ay, eso es lo que siempre han dicho, que Él va a venir un día, pero la verdad es que... Pero te digo una cosa, dijo que volverá y volverá. Y dijo que la cosa se pondría fea al final de los tiempos, como estamos viendo, pero que en medio de todo eso, la luz de Él va a brillar como nunca, y eso va a pasar. Va a pasar. Y aquí cierro mi mensaje hoy. ¿Cómo es posible que una persona cumpla la voluntad de Dios para su vida? ¿Cómo es posible? Se lo dije hoy. Cuando usted abre con sed y humildad este libro y lo aprende y lo lee y lo practica a toda conciencia, lo mejor que usted pueda, ¿no? Pero la otra pregunta es, ¿cómo es posible que una persona cumpla los planes de Dios que no están revelados en este libro? ¿Cómo puede ser que alguien llegue a pararse en el lugar correcto, en el momento correcto, haciendo lo correcto sin saber que Dios estaba detrás de ese plan? Y que usted se cumpla, usted se transforme en el cumplimiento de los deseos de Dios sobre la tierra. ¿Cómo puede ser que tú cumplas la voluntad de Dios? Lo dije, siguiendo la voluntad revelada de Dios. Porque cuando amas la voluntad revelada de Dios, tarde que temprano, Dios te va a llevar a la voluntad no revelada de Él. Estamos al revés. Muchos estamos diciendo, ay, ¿qué será lo que Dios dice? Y que Dios me revelara, que me diera, no sé, un sueño, una visión de lo que va a pasar. Pero eso no le pasa a todo el mundo. Pero lo que sí nos puede pasar a todos es leer las Escrituras y amarlas, porque cuando caminamos sobre ellas nos va a llevar a esos puntos en la vida en donde el destino que Dios tenía diseñado se va a cumplir a través de nosotros. Y yo quiero eso, y yo sé que usted quiere eso. Y uno dice, wow, le pasó a Josías, le puede pasar a usted, me puede pasar a mí. Y por eso estoy aquí, para animarlo a usted a que obedezca a Dios de todo corazón, porque tarde que temprano serás guiado a cumplir la voluntad de Dios no revelada, que es tu destino. Y yo digo amén a eso. El doctor Paul Austin, el hermano mayor del pastor, tenía 12 años cuando su papá le pidió que lo acompañara a un viaje misionero a Johannesburg, en Sudáfrica. Y en el camino, en el vuelo de camino, ellos hicieron una parada para reabastecer de combustible ese avión. Y cuando él se sale del avión y está en la pista, dice él que hubo una voz, una impresión que le dijo, un día tú vas a venir como médico a servirme a mí en África. Jamás se lo dijo a nadie. Aquello se quedó como un pensamiento entre Dios y él. Cumplieron su cometido y se fue. El doctor Paul, años después, se fue a la escuela de medicina, a estudiar medicina, se graduó y practicó la medicina por 14 años, 17 años aproximadamente en Arkansas. Y después Dios lo llamó a venir a acompañar al pastor Joel aquí para la pastoral de inglés. Y cuando él tenía, años después él comenzó a apoyar a misioneros en África, como todos sabemos, 4 o 5 meses del año, 3 a 4,
se va a apoyar a misioneros médicos, a hacer cirugías, a ayudarlos a ellos en lo que ellos vienen a descansar después de muchos años de trabajo. Y muchos años después de él estar haciendo eso, él se encontraba en una parte al oeste de Zambia y cerca de Angola, trabajando en estas operaciones. Y una noche él se tuvo que levantar para consultar un texto médico de medicina para resolver algo que tenía que resolver. Y cuando él terminó de revisar esas notas y cerraba el libro, en la contraportada del libro se encontró el sello de propiedad de la persona que había estado allí. Traía el nombre del doctor que había trabajado 30 años allí, el nombre de la ciudad y el nombre del país. Y ahí fue que este señor dice que se quedó impactado, porque él se dio cuenta que decía la ciudad Balovale y al final decía el país Rhodesia del Norte. ¿Cuál fue su sorpresa? Al darse cuenta que Rhodesia del Norte había sido el país en donde él había estado 14 años antes y que se llamaba Zambia, pero que era el mismo país en donde él estaba haciendo operaciones ese día. Y se quedó impresionado porque se dio cuenta que la voz del Espíritu Santo que le había hablado a los 14 años, sin él darse cuenta, lo había guiado por años y años hasta cumplir lo que Dios le había dicho. Él no estaba buscando nada, no estaba buscando cumplir palabras de Dios. Él simplemente había hecho lo que Dios le había dicho. Y cuando él hizo a toda conciencia lo que Dios le había dicho, terminó siendo el cumplimiento de los deseos de Dios en ese país. Y si Dios lo hace con el doctor Paul, como él lo dice en su video, Dios lo va a hacer con usted también y lo puede hacer con usted. Y si Dios lo hizo con Josías, Dios lo va a hacer contigo y lo va a hacer conmigo. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo recibe hoy? ¿Alguien lo abraza hoy? Oramos. Señor, gracias. Gracias. Quiero cerrar este tiempo, Señor, diciéndote de todo corazón, perdónanos, Señor, porque no hemos amado muchas veces como Josías amaba, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el corazón. Pero aquí estamos, Señor. Gracias por hablarnos. No queremos ser como Jeroboam, que se enojó. Queremos ser como Josías, que se quebró por tu palabra. Y Señor, ayúdanos a amar y a vivir tu palabra, tu voluntad, para poder llegar a nuestro destino. No sabemos cómo llegar a ese destino, pero tú sí sabes cómo llevarnos ahí. Y yo hoy me comprometo a vivir, a caminar en lo que sé, en lo que está escrito, en lo que tú me dices, esta es mi voluntad. Y te encargo a ti, Señor, que ese destino en el que yo pudiera ser un instrumento de tus deseos para sanar, liberar, levantar a otros, eso que solo tú puedes hacer, tú me lleves a ese destino en el momento en que es. Gracias. Quédese con sus ojos cerrados. Este es un momento de encuentro con Dios muy fuerte. Dios no me trajo a hablar esta palabra simplemente para llenarte de información. Me dio esa palabra para cambiarte la vida, porque no soy yo el que puede, es Dios. Y el punto de cambio en tu vida es que te quiebres y reconozcas lo que Dios dice. Cuando tú no estás bien, cuando tu corazón ha estado alejado, endurecido, que te conviertas a Dios de todo corazón como lo hizo Josías. Y cuando eso pasa y tú abrazas la voluntad de Dios, es posible que Dios haga de ti un instrumento de sus deseos. Y a todo aquel que quiera entregarse a Dios hoy, quizás reconsagrarse a Dios, o quizás por primera vez rendirle las riendas de la vida, a todos esos quiero guiarles en una oración de entrega. Y quiero pedirte, donde estés, ponte de pie en este momento. Quiero guiarte en esa oración de entrega al Señor. Vamos a pedir perdón,
Vamos a dejar que el Señor tome su lugar en nosotros, como cantamos hace rato. Todo aquel que quiera hacer esa oración, póngase de pie. Quiero guiarle. No tengan temor. Ustedes, nadie tiene por qué estarlos viendo. Los demás estamos orando.